Hola a todos, bienvenidos. He preparado para ti el resumen y análisis del primer episodio de la serie Escape publicado en Disney Plus. En primer lugar, digamos desde el principio, nuestro vídeo contiene spoilers, pero puede dar una idea de Disney Plus. Suscríbete a mi canal antes de empezar a ver el vídeo. Analizaremos el primer episodio de la serie Escape transmitido en Disney Plus. Antes de comenzar el análisis, hablemos sobre el tema de la serie, el fotógrafo de guerra Mehmet, su amigo reportero Olker, junto con un grupo de Alemania. Este grupo incluye al activista Zeynep, para realizar una investigación en un pueblo yazidi en Turquía. Cruzan la frontera de Estambul al otro lado de la frontera. Nuestros héroes, que cayeron en manos de la organización terrorista radical durante una redada, comienzan una gran lucha para deshacerse de ES. El fotógrafo de guerra Mehmet, Zeynep y sus amigos, que no han logrado el éxito que querían hasta hoy, son tomados por la organización. La organización radical mató a varias personas en el grupo. Zeynep y Olker han sido perseguidos por la organización. Mehmet se escapa de la organización y comienza una lucha por la vida en solitario. La lucha de Mehmet es salvarse a sí mismo y a sus amigos. Los actores de la serie, Engin Akyurek Remel Bakolu Aziz Kapkur, Onur Mr Arasayn Leila Tanlar. La duración de la serie es de 50 minutos, el género de la serie es drama, suspenso, acción, aventura. Ahora comencemos nuestro análisis del episodio 1. Al comienzo de la serie, el personaje de Engin Akyurek, Mehmet, habla con una mujer que aún no nos ha sido presentada. Mientras describe las dificultades, se muestran brevemente imágenes de los días que vivió en las zonas de guerra. Aquí, se da el mensaje a la audiencia de que Mehmet realmente ha sido derrotado. Al final de la escena de la conversación con la mujer, él dice: tengo una idea, pero no se la dirás a nadie, seguiremos las instrucciones de Mehmet. Opinión en las siguientes escenas, los reporteros Mehmet y Olker, sentados en un bar en Inglaterra, deciden que este no es el caso, haremos nuestras propias noticias. Si hacemos nuestras propias noticias, ellos huirán de nosotros, no de nosotros, él dice. Se enteran de que el grupo que vendrá de Alemania, incluido un activista llamado Zeynep, cruzará la frontera a través de Turquía. Convencen a Mehmet y Olker y vienen a Estambul para encontrarse con el grupo que vendrá de Alemania. Aunque Mehmet no acepta la existencia de Zeynep en primero, luego se entera. Ella está convencida de llevarla entre ellos. Zeynep ya nos está mostrando que ella será la chica loca de la serie. Nuestro equipo está volando de Estambul a Anlurfa. Los contrabandistas que sacarán al equipo de la frontera, sacan a los miembros del equipo de la multitud para llevarlos fuera de la frontera sin que nadie los note. Contrabandistas, pasan a nuestro equipo al otro lado de la frontera por $1000 por persona. Cuando cruzan la frontera, ellos se detienen en un roquedal lejos del asentamiento por la noche, escuchan la voz de la organización radical y se esconden. Luego de un breve momento de miedo, deciden tomar otro camino hacia su destino. Se llevan esa zona con ellos. Guía que sabe bien, el guía los entrega al pueblo. Es decir, mientras el resto del equipo se va a dormir, Zeynep y Mehmet deciden caminar para explorar los alrededores. Mehmet toma fotos de los aldeanos rezando al amanecer. Mehmet toma fotos mientras los aldeanos rezan, porque él está en un lugar alto. Ve a la organización radical viniendo en vehículos desde la carretera. La organización radical llega al pueblo, se estira, empieza a disparar a todos. Mehmet está filmando todo lo que pasa en el pueblo con su cámara, desde el lugar donde se encuentra. Mehmet está más alto que el pueblo, pero no puede evitar lo que pasó. La organización mata a las personas armadas del pueblo y se lleva a los cautivos restantes. A excepción de Mehmet, nuestro equipo cae en manos de la organización. El pueblo es atacado. El líder de la organización que vino está buscando la bolsa de nuestro equipo, y ve los pasaportes allí. Mira las fotos en el pasaporte una por una, ve el pasaporte de Mehmet, pero Mehmet no está. El líder de la organización le pregunta a nuestro equipo dónde Mehmet es. Dispara a uno de nuestro equipo. Mehmet es propio de la organización, se dio cuenta de que estaba preguntando por su trabajo. Cuando uno de los aldeanos apuñala a una persona de la organización, le disparan. La bala que salió durante el incendio da en el lente de la cámara de Mehmet. Mehmet cae al suelo en esa acción, se desmaya.
La organización toma a los prisioneros y se va del pueblo después de un rato. Mehmet se levanta del lugar donde se desmayó. Mira a la cámara y alrededor. Cuando mira hacia el pueblo ve que todos se han ido. La organización ha capturado a todos los sobrevivientes en el pueblo. Mehmet encuentra un trozo de madera y se acerca al pueblo lentamente. Dejó su cámara donde se desmayó. Mehmet deambula para ver si queda alguien en el pueblo. Se sorprenden cuando ven a la persona muerta en el suelo. Lleva a los prisioneros tejidos al campo de prisioneros. Mehmet espera a que llegue el mañana para no poder hacer nada en la oscuridad. Los guionistas no deberían pasar esta parte sin diálogo. Hace que nuestro héroe hable con una muñeca. Mehmet dice, busquemos un nombre para el juguete. Luego se dice a sí mismo, Wilson, ¿dónde encontraré la pelota de voleibol aquí? ¿Dónde encontraré la pelota de voleibol? Mientras tanto, nos dan la imagen del contrabandista que llevó a nuestro equipo fuera de la frontera y nos muestran lo que le sucedió. Mehmet deambula por las casas en el pueblo donde no hay nadie, entra a una casa, encuentra una identidad en la casa, recuerda una palabra que le dijo el contrabandista mientras miraba quién es. Para él, tú tienes una identidad Aquia, la organización lo conoce por sí mismo, y no le hace daño. Cuando Mehmet recordó esto, se llevó su identificación es Mehmet, ahora tenía que encontrarle un atuendo de la organización. Pensaron que había muerto porque el pozo era demasiado profundo. Mehmet se da cuenta de que está tratando de bajar del pozo y conseguir su ropa. El hombre de repente se levanta y aprieta la garganta de Mehmet. El hombre no está muerto. El episodio 1 de nuestra serie de Escape termina así. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario. Los vídeos son para ustedes, amigos. Cuídate. Adiós.